nosotros. Y bueno, agradecido al Señor por estar una vez más, hermanos, para poder compartir con ustedes el alimento espiritual que es la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor, amado, por cuanto podemos estar en comunicación. El día domingo vamos a transmitir a través de Messenger. El día miércoles transmitimos los cultos por WhatsApp. Pero hay hermanos que no tienen WhatsApp y otros tienen Messenger. Entonces el domingo lo vamos a hacer por Messenger. Yo le aconsejo a los hermanos que hasta ahora no pueden comunicarse por Messenger que lo intenten, que busquen la forma, que se informen, que pidan ayuda a personas que entienden, ¿no? Para que puedan salir también aquellos hermanos que tienen deseo de estar en las reuniones. Entonces acuérdese, hermana, hermano, en el día de mañana, en el día domingo vamos a estar por Messenger haciendo el culto. No se ponga mal lo que tienen WhatsApp, sino traten de tener Messenger también, busquen la forma, consulten, hablen con personas que entiendan y puedan resolver la situación. Bueno, hermano, alabado sea el Señor. Así yo hago. Yo cuando tengo una situación averiguo, me tomo el trabajo, bueno, porque hay un interés de poder alcanzar aquello que a mí me interesa y este, entonces me preocupo y consulto. Bueno, también mañana tenemos reuniones los días viernes. Ustedes saben que salimos por la radio de la predicadora, la 94.1. El programa comienza de 10 a 11 y de 11 a 12 está nuestro hermano Nicolás Blanco. Señor bendiga a nuestro amado hermano Nicolás y Dios bendiga también a la hermana Rosemary, al hermano Juan Pablo y también, Señor, bendiga a todos los hermanos de la congregación. Alabado sea el Señor. No se olviden, hermanos, de estar en comunión y seguir con las restricciones que nos van implantando el gobierno para nuestro provecho, para nuestro bien. Si no tiene necesidad de salir, no salga, cuídese, cuide su familia. A los jóvenes les pedimos porque se cuiden mucho, porque sean responsables, porque tienen padres, porque tienen tíos, porque tienen abuelos, tienen que ser responsables. Y también los padres que tienen niños chiquitos, también tienen que ser responsables. Y si bien los niños prácticamente no se contagian, dicen que hay algunos casos excepcionales, pero ellos pueden contagiar a gente que está en una situación de riesgo. Damos gracias al Señor, hermano, por esta hora, de poder estar con todos ustedes para hacer esta participación o esta comunión de la palabra con todos ustedes. Alabado sea el Señor. Bueno, estoy contento, estoy solo por ahora. No veo que nadie esté en la línea, pero bueno, ya van a llegar los hermanos. Lo importante es que este mensaje se transmita y que esta palabra sea conocida. Y seguramente que habrá hermanas y hermanos que lo oirán. Porque con esperanza tiene que arar el que ara, dice la palabra. Vamos a hacer una oración pequeña y después vamos a comenzar con la palabra, hermanos, ¿qué les parece? Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora agradeciéndote a ti, Señor del cielo y de la tierra, Señor, por cuanto tú nos das esta oportunidad de poder transmitir tu palabra. Perdóname mis enojos, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, tan solo, llévame por medio de tu Espíritu Santo, llévame, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido, Padre Santo. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre.
bendice a los niños, a los jóvenes, bendice los matrimonios, bendice a las hermanas que están solteras, los hermanos que están solteros. Señor, ayúdales, guíales, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Te pido por la salud de mi hogar, por la salud de mi hija, por la salud de mis hijos, Señor, por la salud de mi amada esposa y la mía propia, Señor. Guárdanos, Señor, y protégenos como solamente tú puedes hacerlo y sabes hacerlo. A ti, Señor, nos entregamos con todo nuestro corazón. Amén. Y entonces hablamos del capítulo 7, alabado sea el Señor, y estamos leyendo en el versículo 32, 7:32, hermanos. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir conmigo. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Si irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir? Gloria al nombre del Señor. Y aquí el Señor estaba hablando de su muerte, el Señor Jesucristo estaba hablando de su muerte, y ellos no le entendieron. No solamente de su muerte él hablaba aquí, sino que hablaba de su ascensión, de la partida de él, ¿no? Y nosotros vemos que Jesús le estaba diciendo una verdad, pero la malentendieron ellos. Ellos malentendieron por la ceguera espiritual que ellos tenían. ¿Vio? Eso es así. ¿No? Los fariseos no podían ellos entender las palabras del Señor Jesucristo, así como muchos no pueden entender la palabra de la gracia. No, muchos no la pueden percibir. No, por más que usted se la explica, no hay forma de que ellos la entiendan. Y bueno, y cuando ven la manifestación de esa palabra, ¿no?, en la vida práctica de aquel que la predica, lo entiende el menos todavía. Entonces vio Jesús, dice: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Ahí está hablando de la cruz. Estaré un poco, pero después me iré a donde el Señor me envió. Y él estaba acá en la tierra, el Señor. Y él tenía esperanza, como nosotros hoy. Él tenía esperanza de que algún día él iba a estar con el Padre. ¿No? Y él tenía esa persuasión, tenía esa seguridad en él mismo, ¿no?, de que él iba a estar con el Padre. ¿No? E iré al que me envió. Y nosotros también iremos a donde está nuestro amado Señor. ¿No? Nosotros nos encontraremos con el Señor, así como muchos hermanos que fueron antes de nosotros ya se encontraron con el Señor en el lugar donde el Señor está. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y el mensaje del Evangelio es la esperanza. Si no hay esperanza, ¿no?, entonces ciertamente que todo sería una carga pesada, ¿no?, un desánimo, sería un avanzar y retroceder en nuestra vida. Pero la esperanza nos empuja a nosotros, ¿no?, para que podamos nosotros avanzar y avanzar, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza? Algún día estaremos con el Señor, estaremos con Él, ¿no?, y queremos verle a Él. Muchos van a ir al cielo y nunca le verán al Señor, nunca le verán, ¿no?, porque son gradas que hay en el cielo, y que en esas gradas van a estar todos aquellos que son salvos. Pero como van a tener diferentes cuerpos y diferentes glorias, entonces las gradas van a ser superiores e inferiores. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice: me buscaréis y no
y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Yo qué triste, ¿no? Que le haya dicho así a los judíos. Ahí en Juan 8:1, 8:21, dice el Señor, otra vez le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Fíjese. Y sí, el que muere en su pecado no puede ir con el Señor. Ahora, ¿cuál era el pecado de ellos? O el pecado que nos impide a nosotros estar con el Señor. El rechazarle a Jesucristo como Señor y Salvador. El rechazarle al Señor como nuestro regenerador. ¿No? Rechazarle a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Entonces ese es el pecado que nos imposibilita a nosotros ir con Él y estar con Él. Pero nosotros, gracias a Dios, le hemos recibido al Señor Jesucristo, casi que no nos va a pasar lo que a los judíos le va a pasar, a los que rechazaron a Jesucristo. Hoy mucha gente rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador. Y bueno, y ellos ya no hay más esperanza de salvación ni de vida eterna, porque ellos se condenaron a sí mismos, por cuanto ellos no han creído. Gloria al nombre del Señor. Y así está escrito y así será. Pero nosotros no, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Alabado sea el Señor. Ahí en Isaías 55:6, podíamos leerlo, hermano. Isaías 55:6 vamos a leer. Si usted tiene la Biblia, usted también puede leerlo. 55:6, Isaías. Gloria al nombre del Señor. 55:6. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y bueno, y después usted puede seguirlo leyendo. Eso es maravilloso, ¿no? Dios es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que reciban a Jesucristo alcanzan la misericordia de Dios. Fíjese usted, ¿no, hermano? Entonces, nosotros, hermanos amados, tenemos que darle valor a esto que hemos recibido. Hemos recibido la salvación y hemos recibido la vida eterna. No, gloria al nombre del Señor. Y me buscaré y no me hallaréis. Alabado sea el Señor. ¿No? Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Está hablando con personas que no habían tenido un nuevo nacimiento. Por supuesto, en el capítulo 13 de Juan 13:33, le dice el Señor a los judíos. 13:33 le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. No era a los judíos, sino a los discípulos. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. No podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros vemos acá la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, predicha por Él mismo, ¿no? Él habla de su partida, como ahí
en el capítulo 3:73 que hemos leído. También hemos leído Isaías 55:6, hemos leído Juan 8:21 que habla de su partida. Y bueno, y acá también vemos la exclusión, como los judíos religiosos que no creyeron en Jesucristo, ellos fueron excluidos para la salvación. Fíjese usted, ¿no? Y ahí no lo está excluyendo cualquiera, ahí lo está excluyendo el Señor, porque si no creyeron en la salvación. Entonces, si uno no cree en el sacrificio de Jesucristo, entonces ciertamente que son excluidos, ellos mismos se excluyen de la salvación, alabado sea el Señor. Entonces el reino de los cielos. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, si nuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos. Y ciertamente que ellos tenían una justicia humana, ¿no? Pero nosotros tenemos una justicia divina. Entonces ya tenemos esa justicia divina en nosotros y por lo tanto tenemos seguridad de que el reino de los cielos nosotros vamos a poder entrar. El Marco 10:15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de él. Niño en la malicia, dice Pablo. No en el modo de pensar, niño en la malicia. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán en el reino de Dios. Fíjese que están todos excluidos esas personas. 1 Corintios 15:50. Ahora, que tenemos que aclarar ahí que un afeminado, un homosexual, una lesbiana, si recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y se rinde a sus pies, él puede entrar al reino de Dios, porque va a ser una nueva creación. No tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también ir a congregarse, a aprender la doctrina, para no vivir más esa vida, para abandonar esa práctica para siempre. En 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Gálatas 5:21 y también Efesios 5:5. Y en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 22:15. Entonces, nosotros no fuimos excluidos, nosotros vamos a ser aceptados, no nos van a decir a nosotros, no, discúlpeme, usted no puede entrar acá. No, nosotros estamos persuadidos en nuestro corazón que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Nos somos persuadidos en nuestro corazón por el nuevo nacimiento, por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por habernos dejado santificar por la palabra, por el Espíritu, no por la gracia. Entonces vamos a entrar en el reino de los cielos, ya estamos adentro. Estamos adentro por la fe estamos allí. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nosotros ahora estamos gozosos por eso, por la esperanza. Pero también está la torpeza, ¿no? La torpeza, fíjese, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Vio la torpeza de ellos en entender, no entendían nada ellos. ¿Qué iba a hacer a los griegos él si él no vino para los griegos? Él vino para los judíos. Él vino para que ellos lo recibieran, no para que lo recibieran los griegos. Él no vino para los gentiles, él vino para los judíos, para que los judíos pudieran, si lo hubieran recibido, hubiera establecido el reino ya hace 1000 años, o hace 2000 años se hubiera establecido el reino. Gloria, pero la torpeza de ellos era muy grande. Veo que nosotros no seamos torpes, hermano. Podemos ser torpes en armar una silla, pero no podemos ser torpes en el conocimiento.
o en el discernimiento. No podemos ser torpes. Tenemos que ser habilidosos. Tenemos que ser perfectos en eso. ¿Se da cuenta, hermana? Hermano amado. Y bueno, y sabemos que ellos, según Santiago 1.1, ¿no? En el libro de Santiago 1.1, hermanos, dice así la palabra del Señor. Dice, y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿no? Ellos, por causa de su torpeza, fueron dispersados, ¿no?, por todo el mundo. Y ahí está Santiago escribiéndoles a ellos. Y también vemos una verdad que el Señor le dice a ellos, y es mal entendida esa verdad, ¿no? ¿Qué significa esto?, dijo. ¿Qué significa esto?, dijo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, ¿no? Ahí ellos tienen una ceguera espiritual muy grande en los ojos del entendimiento. No pueden entender lo que el Señor dice. Así muchas veces hay hermanas y hermanos que no pueden entender la palabra del Señor. ¿Por qué no pueden entender la palabra del Señor? Si el Señor, como dice también Santiago, que Él no hace excepción de persona, sino que a todo aquel que busca entender, Dios le da entendimiento y sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? No quieren entender. No entienden, y muchos hermanos no les interesa entender, no les interesa saber, no les interesa, no hay caso, no les interesa cómo vencer el pecado, cómo vencer el mundo, la carne, cómo dejar atrás la vida vieja, cómo caminar en novedad de vida, cómo caminar en el Espíritu, cómo vencer los pensamientos y sentimientos y direcciones que antes teníamos. Todo no saben, ni le interesa. No le interesa. Y esos hermanos que se comportan de esa manera, el día de la resurrección ellos se van a llevar una sorpresa. Porque esperando ellos ver al Señor, ellos van a estar ahí delante del trono de Cristo para ser juzgados y recibir su justa retribución. Gloria al nombre del Señor. Qué triste, porque este es un tiempo de gracia donde el Señor no hace, la intención de Dios para con nosotros es hacernos entender su palabra. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para eso Él levantó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿no? Para poder perfeccionar a los santos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Los entendidos entenderán, dice la palabra del Señor. Si usted quiere entender, usted va a entender, no hay nada que hacer, ¿no? Tal vez nunca vamos a ser teólogos, nunca vamos a poder hablar el hebreo, el griego, ¿no? Tampoco pronunciar palabras correctamente griegas o hebreas, pero vamos a entender, porque vamos a conocer y vamos a entender. Y cuando nosotros entendemos es más fácil explicar lo que nosotros entendemos, ¿no? O lo que conocemos, ¿no? Como muchas veces se entiende mal la verdad, porque el Señor le estaba diciendo a ellos: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y ellos pensaban que el Señor se iba a ir a los griegos, ¿no? Estaban tratando de entender la verdad que Jesús le estaba diciendo a ellos, y ellos entendieron mal. Y así pasa muchas veces en la iglesia cuando el pastor predica la palabra de verdad, los hermanos entienden mal. Entienden mal y interpretan mal, ¿no? Y eso porque por la ceguera espiritual que hay en ellos, porque sus ojos están cerrados a la luz del Evangelio. ¿Pero por qué están cerrados? Porque ellos no quieren recibir la luz. Ellos no quieren que la luz les ilumine los ojos para que vean, sino que ellos es mejor estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, dice. Y aquel que tiene sus obras malas no viene a la luz para ser redarguido por la luz, no corregido, no viene a la luz, sino que prefiere mantenerse en la oscuridad. Así estos religiosos también eran de esta misma clase de personas,
Pero Jesús les hablaba a ellos y ellos no entendían nada. ¿No? Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que decir con lágrimas en nuestros ojos. ¿No? Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, yo le decía, Señor, yo quiero entender tu palabra, quiero entender tu palabra. Y yo me iba a buscar a los hermanos que conocían la palabra, al hermano Abel de Épele, al hermano Cachito de Épele, al hermano, bueno, también estuvo el hermano Juster en un tiempo, el esposo de la hermana Crista, también estuvo, Dios me lo puso en mi vida, ¿no? Así de cruces, ¿no? A otros hermanos que me ayudaron, que el Señor los mandó para que yo pudiera interpretar la palabra, para adquirir el conocimiento, la verdad de la palabra. Y otras cosas me las enseñó el Señor mismo. El Señor me abrió los ojos del entendimiento. Pero muchas veces la verdad se malinterpreta, ¿no? Los judíos malinterpretaban lo que Jesús les hablaba. Jesús les hablaba la verdad y ellos no la podían entender. Y a veces tenemos esa lucha con nosotros como pastores en las iglesias, tenemos esa lucha que los hermanos escuchan algo y lo malinterpretan mal. Y a veces vienen las situaciones, a la iglesia. Y bueno, y todo eso, lógicamente, por la ceguera espiritual que muchas veces los hermanos tienen. Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando unos versículos, hermanos, para poder compartirles. Gloria al nombre del Señor, porque esto tenemos que hablar siempre por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Muchas veces, gracias, mi amor, gracias. Muchas veces se me entienden las cosas. Por ejemplo, en Juan 2.20, dice así la palabra del Señor. En el 19 dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Vio? Ellos confundieron el templo de su cuerpo con el templo de Salomón, ¿vio? Con el templo terrenal. Ellos se confundieron. También en Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, le voy a leer en el 3 primero. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí él interpretó mal una verdad, ¿no? Porque confundió el nuevo nacimiento con el nacimiento físico, ¿no? ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento con el nacimiento físico? No tiene nada que ver. Es decir, interpretó mal la verdad. Se interpreta mal. ¿Por qué? Porque se interpreta con la mente natural. No, nosotros para poder interpretar la palabra necesitamos la luz de la palabra. Necesitamos la luz del Evangelio. Y por eso se nos dio el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es luz. Y Jesucristo también es luz. Su vida es luz, nos ilumina a nosotros. Y también ahí en Juan 4:15. Alabado sea el Señor. Y dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a leer un versículo anterior. En el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios. Y entonces ella confundió el agua de vida, con el agua física, con el agua natural. Es que Jesús no estaba hablando del agua que yo estoy tomando ahora. Él está hablando de la palabra. Él está hablando de lo que iba a saciar interiormente su alma. No, gloria al nombre del Señor. Y también vemos ahí en Juan 4:33, donde Jesús le dice, en el 32, Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Vio? Y ellos confundieron el alimento natural con el alimento físico. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. También hay en Juan 6:52, ¿vio? Lo que es no entender la verdad, es malinterpretar la verdad, ¿no? 6, dijimos, hermanos, capítulo 6, en el versículo 52 de Juan. Vamos a leer de 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Vio? Estaban tratando de entender una verdad, pero no la entendieron. No entendieron porque ellos tenían que recibir el Espíritu de Cristo, ¿no? Y ellos lo confundieron con comer su cuerpo, con beber su sangre. Confundieron recibir el Espíritu de Cristo, comer del Espíritu de Cristo, de la palabra de Cristo, con comer su carne, su carne física. Y Jesús no se estaba refiriendo a su carne física, Él se estaba refiriendo a comer del Espíritu. ¿No? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿No? Por eso aquel que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces cuando el Señor dice que aquel que no come su carne, está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Porque acuérdese que la palabra se hizo carne y habitó entre medio de nosotros, ¿no? Y ahora nosotros damos testimonio que hemos comido la palabra, la carne del Señor, cuando hay una realidad en nosotros. ¿Cuál es la realidad? Cristo en nosotros. Nosotros manifestamos la vida del Señor Jesús. Entonces estamos comiendo su carne y estamos bebiendo su sangre. ¿Se da cuenta, hermano? Beber su sangre significa que nosotros aceptamos la redención, porque la redención la pagó, el precio de Cristo pagó nuestra redención. Alabado sea el Señor. Y hay muchas partes donde los hombres tratan de entender la verdad, pero la interpretan equivocadamente. ¿No? Por ejemplo, en Juan 8:22. Juan 8:22 dice así. Estoy buscando el capítulo 8, disculpen hermano, 8:22. Voy a leer el 21. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Dice. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Fíjese usted, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dios tenga misericordia. ¿Vio? Ellos estaban confundiendo la partida del Señor Jesucristo con el suicidio, ¿no? Como que Él se iba a suicidar. ¿Vio? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso?
¿Se da cuenta, hermano? Por eso, cuando nosotros tratamos de entender la palabra, a mí mi pastor, yo siempre iba a mi pastor cuando no entendía algo. Yo le iba y le hablaba a mi pastor. Mi pastor era un hombre que no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero un hombre muy espiritual. Era un hombre que amaba, que se guiaba por el Espíritu Santo, mi amado pastor Ignacio de los Santos, ¿no? Un hombre de Dios. No, yo no le llego al tobillo a ese hombre, no le llego al tobillo. Él era un hombre que cuando se arrodillaba y oraba, hermano, el cielo venía a la tierra. Dios siempre lo respaldó el Señor. Pero en cuanto a la palabra, él no tenía mucho entendimiento. Entonces yo le decía, pastor, no entiendo esta palabra. Y el pastor me decía, Encina, andá y orá y preguntarle al Señor. Y eso hacía yo. Yo le iba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Y usted sabe que siempre Dios me respondió. Siempre Dios me hizo saber lo que yo quería saber. Gloria al nombre del Señor. Y le doy gracias por el consejo que me dio el pastor. Y entonces vio, confundieron la partida del Señor con el suicidio. Ahí en Juan 8:33, Juan, sí, 8:33 dice así, del 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Disculpe, se baja un poquito este hermano. Estoy con la computadora. Alabado sea el Señor, gracias por la computadora, hermano, porque con esta me permite hacer el programa. Entonces la cuido yo con mucho ánimo. Entonces vio, ellos confundieron la esclavitud física con la esclavitud espiritual. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y así, vio, los religiosos, las personas que no tienen el nuevo nacimiento, porque el religioso no tiene el nuevo nacimiento, ellos no entienden la escritura. Ellos creen que son maestros de niños, guía de ciegos, pero al no entender la escritura es como están sin luz en la lámpara. No hay luz en ellos para traer claridad, para traer una guía. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria al nombre del Señor. Estamos leyendo en el capítulo 7, en el verso. Vio, ellos, estamos leyendo que ellos interpretaban mal la verdad, entendían mal la verdad. Porque ellos dijeron, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y se enseñará a los griegos? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa? No entendemos, es una ceguera espiritual que ellos tenían. Estaban ciegos, teniendo dos ojos que podían contemplar la luz del día, no podían contemplar y ver las cosas que son del Espíritu. Así muchos hijos de Dios están imposibilitados de entender la verdad, de comprender la verdad, ¿no? Ellos no quieren lavarse los ojos espirituales con leche, como el Señor le dice a la sulamita, lava tus ojos con leche, ¿vio? No quieren lavarse. No, ellos no entienden nada de lo espiritual. No entienden de lo espiritual. Cuando usted le dice a ellos que no es por obra, que es por fe la salvación, la vida eterna, la regeneración, el nuevo nacimiento, la vida espiritual es por fe, ellos no, ¿qué quiere decir que es por fe? Si yo tengo fe. Dice, tienen fe, pero sin embargo tratan de ser salvos por las obras. No están entendiendo la verdad. Entonces, el único que le puede hacer entender ahí es Dios. Y nosotros queremos ayudarle a entender la palabra del Señor, hermano. Nosotros no le condenamos porque usted no entiende.
que lejos sea de nosotros condenarle. Nosotros no estamos para condenarle a usted, hermana, hermano, sino para ayudarlo a entender la palabra del Señor, dentro de nuestras limitaciones, hasta donde nosotros hemos alcanzado. Hay hermanos que han alcanzado mucho más que nosotros de esta gracia. No somos los únicos hermanos que han alcanzado la luz del entendimiento. Hay muchos hermanos, ¿no? Hermanas que han alcanzado la luz de la palabra. ¿Entiende, hermano amado? Pero qué triste es andar en la ceguera espiritual, ¿no? Ser ciego. Qué triste es malinterpretar la palabra. Nosotros no tenemos que malinterpretar la palabra, hermano, que es lejos de nosotros, ¿no? En Isaías 59:10 dice, eso por la ceguera, ¿no? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Como muertos. No están tanteando así. No entienden, no comprenden. Entonces usted levántese y alabe al Señor. Glorifíquese, dance en el Espíritu. Hermana, hermano, en esta noche, porque usted entiende la palabra. ¿Usted cree que es poca cosa entender la palabra de Dios? ¿No? De entender la salvación, de entender el nuevo nacimiento, de entender que ahora es por amor. ¿Usted cree que eso es fácil entender? No es fácil, pero usted lo alcanzó y yo lo alcancé y entonces alabemos y glorifiquemos al Señor porque hay muchos que no lo han alcanzado. Hay muchos que no lo alcanzaron, que lo buscan con lágrimas, no lo alcanzan. Muchos se van de este mundo sin haberlo alcanzado nunca. Y estuvieron en la iglesia toda la vida. Por eso nosotros tenemos que darle aleluya y gloria a Dios al Señor, porque Él se dignó a nosotros hacernos entender su palabra. Él se dignó darnos la luz del entendimiento. Él clarificó nuestros ojos para que podamos ver y entender. Isaías 59:10. Palpamos la pared como ciegos, aquellos que no entienden, que tienen ceguera espiritual, como ciegos, y andamos a tienta como sin ojos. Tropezamos mediodía como de noche, estamos en los lugares oscuros como muertos. Fíjese usted, qué tristeza, como muertos los hermanos. También en Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánta oscuridad habrá allí? Si la luz que hay en ti es tiniebla. Que el Señor nos libre de las tinieblas, ¿no? Que nos sigan los ojos. Que el Señor nos libre de la ceguera espiritual. Usted cuando no entiende la palabra, usted la tiene que entender. Señor, muéstrame, Señor, yo quiero entender, Señor. Mira, este pastor es medio bruto para hablar, medio torpe para hablar, pero tú me puedes hacer entender lo que él está hablando, Señor. Porque él está hablando tu palabra, Señor. Es medio analfabeto, Señor, pero tú me puedes hacer entender tu palabra. Ayúdame, Señor, dame claridad, te lo ruego, Señor, porque yo quiero, Señor, saber de ti, quiero saber de tu doctrina, quiero saber cómo vivir esta vida en victoria. ¿Se da cuenta, hermano amado? El querer entender está en uno. Yo no le puedo hacer entender la palabra, hermano. No es esa mi misión. Así como no fue la misión de Jesús, ¿no? Que los discípulos tuvieran poder para hacerle testigo en todos los lugares donde ellos fueron, porque eso fue el trabajo del Espíritu Santo. Así tampoco es nuestro trabajo hacerle entender la palabra. Eso solamente Dios puede hacerlo. También en 2 Corintios, antes vamos a leer ahí en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. También en el capítulo 23:19 de Mateo dice eso. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pero si usted es guiado por una persona que ve, siendo usted ciego, usted nunca va a caer en el hoyo.
Nunca va, porque la otra persona ve, tiene la luz, ¿no? En 2 de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se oscureció, ¿no? Porque hasta el día de hoy, espere que no puedo ver el versículo, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto por el cual por Cristo es quitado. Ellos se embotaron ahí, los legalistas se embotaron ahí, es por obra. Algo tenemos que hacer para ser salvos. Las iglesias mundanas también están embotadas ahí, ¿no? Que ellos creen que tienen que tomar del mundo para ganar almas para Cristo. No, tenemos que imitar al mundo para atraer a la juventud a la iglesia. No, hermano, no es así. Es un error eso. Eso es un error. Acá hay que hacerlo a la manera de Dios. 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Yo, la dureza de corazón trae ignorancia, y la ignorancia nos aleja de la vida de Dios. Nos aleja de la vida de Dios. Por eso, ¿de dónde venimos con estos temas, hermanos? De acá, de cuando los fariseos enviaron a los alguaciles a prender a Jesús para matarlo, ¿no? Y entonces Jesús les hablaba y ellos no entendían, no podían entender lo que era, porque había odio en su corazón, había rencor en su vida. Si todo lo que Jesús podía decirle, ellos ya lo estaban rechazando antes que Jesús les hablara. Así muchas veces pasa en la iglesia. Antes que hablar del pastor, ya los hermanos están rechazando lo que el pastor va a decir. Antes que empiece la predicación, ya rechazaron todo lo que el pastor está por hablar. Ya ni saben lo que va a hablar, pero ya están rechazando. Y eso le trae ceguera espiritual. Eso es lo que la nueva creación no tiene que hacer. El nuevo hombre, ¿no? O la nueva humanidad no hace eso. La nueva humanidad está atenta a la palabra de Dios. Está atenta al mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar deseosos de escucharlo al pastor, traer la enseñanza, traer la doctrina. Porque por medio de esa enseñanza, por medio de esa doctrina, nosotros vamos a poder alcanzar la fila de la esposa. Fíjese, hermano amado, fíjese, no es poca cosa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ¿no? ¿Quién está escuchando este programa? Para aprender, para saber, para poder alcanzar, ¿no?, la esperanza del Evangelio, ¿no?, que es estar donde Cristo está. Entonces dice, ¿qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y en el último y gran día de la semana, de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Me encanta esto, hermano, cuando Él alza la voz, ¿vio? Cuando Él alza la voz. ¿Se imagina un hombre espiritual levantando la voz? Pero ¿y dónde está lo espiritual? Se lo terminó la espiritualidad, dicen así. Pero no es así. Uno no pierde la espiritualidad porque levanta la voz, y no pierde espiritualidad porque toma un poco de vino en un vaso. ¿O acaso no tomamos la mesa del Señor? Está bien, para nosotros no es vino, pero aquel que nos ve tomando vino va a decir, y no cree, va a decir, está tomando vino. Pero no por eso se nos va la espiritualidad a nosotros. Nosotros somos espirituales por el nuevo nacimiento. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y acá está en el último día de la fiesta, dice,
Y está hablando de la fiesta de los tabernáculos. No, ya lo expliqué a eso, que eso se refiere a cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán a descansar de 30 años en el desierto, 40 años en el desierto, perdón. Y ahí había entrado en el reposo. Ellos creyeron eso, pero no entraron en el reposo. No entraron en el reposo, porque no fue, Josué no le dio el reposo. Gloria al nombre del Señor, porque no fue acompañado por fe. Y entonces Jesús hace la invitación en esa fiesta. En esa fiesta Él hace la invitación y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. No, ya no es el pan de cebada, ahora es el agua de vida. Pero que sí es el pan de cebada, pero también es el agua de vida. Levantó la voz, el que tiene sed, venga a mí, beba, pero acá está hablando de una sed espiritual. ¿No? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, esto hablando del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyeran. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos. El Espíritu Santo es como un río que fluye, fluye, fluye y no deja de fluir. Y ese río nos mantiene a nosotros vigorizantes, nos mantiene activos, nos mantiene siempre proyectando para la vida, ¿no? Porque de esa agua que corre por donde anda, la vida se multiplica. ¿No? Si no, usted ve al lado de los ríos, de los lagos, hay mucha vida ahí, y aún dentro del río. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Eso no es un momento, ¿eh? Yo no tengo un río un momento en el culto y después se me va el río. Se me secó. Eso es continuo, hermano. Todos los días. Ese río fluye, fluye, fluye en nuestro interior. Ese río se llama el Espíritu Santo. Fluye, fluye como ese río. Es inagotable. Siempre está ese río fluyendo. ¿Y qué hay que hacer para tener este río? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vio ahí en Apocalipsis 7:17, gloria al nombre del Señor, 7:17 dice así, y dice, porque el Cordero está en medio del trono y los pastoreará, y guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es la multitud innumerable, ¿no? Que no alcanzó la vida de la esposa. Él los va a guiar a fuentes de agua de vida, ¿no? Cómo la vida está relacionada con el agua y cómo el agua está relacionada con la palabra. Y en la palabra, el agua no solamente tiene vida, porque cuando hay agua hay vida, por eso lo primero que buscan los científicos en los planetas es agua. Pero también el agua produce pureza y limpieza, santificación, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Y fíjese que Él viene, invita. Ahí en Romano 10, versículo, vamos a leer en Romano 10, amados del Señor. Verso 10, Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y ahí está llamando, es un llamado, ¿eh? Todos los que le invocan al Señor. Por eso el Señor dice, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él levantó la voz y dijo, aquel que tiene sed, aquel que, si alguno viene a mí, venga a mí y beba, le dijo, alzó la voz, los invitó.
Y acá también lo está invitando. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo Señor de todo, rico para todos los que le invocan. Nosotros invocamos su nombre y el Señor nos oye. El Señor siempre nos está oyendo. No vaya a creer que no nos oye. El Señor nos oye, hermano. Por eso, hermana amada, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Usted, hermana, que todavía usted no cree que tiene el Espíritu Santo, yo le digo a usted que usted lo tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió? Cuando usted creyó el Espíritu Santo, usted lo recibió. Pero ahora lo que necesita es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo uno lo recibe cuando habla en nuevas lenguas, en lenguas angelicales, en lenguas espirituales. Y bueno, y eso, pero pastor, yo nunca hablé lengua, entonces no recibió el poder todavía. Pero sí tiene el Espíritu Santo. Es decir, que todavía usted no está capacitada para activar como un obrero, no está capacitado para servir al Señor. Pero, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Me tengo que quedar con los brazos cruzados? No, tiene que clamar al Señor: Señor, quiero ser llena del Espíritu Santo, quiero ser llena de tu poder, quiero servirte, Señor, quiero hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. Y si usted es sincero, sincera, el Señor no se lo va a negar, porque dice que Él da el Espíritu a todos aquellos que le pidan. Doy gracias al Señor por esta hora de programa, hermanos. Que sea de mucha bendición esta palabra para todos ustedes. El Señor les bendiga y yo los bendigo también, hermanos. El Señor bendiga a Romina. Gracias, Romy, por estar. El Señor te bendiga mucho, a Ramiro, a la hermana Felisa, mi suegra. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y a todos los hermanos de la congregación que no pudieron estar y aquellos que estuvieron, el Señor les bendiga. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque esta es tu palabra, tu enseñanza, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Te pido, Señor, por nuestro país, por los países limítrofes, por los países de todo el mundo, Señor. Señor, te pido, Señor, para que la pandemia pierda su fuerza. Señor, que se deshaga ese virus, Señor, deshácelo, Señor, con tu gran poder. Deshácelo por medio del viento, por medio del sol, por medio de las estrellas, por medio de los huracanes, como sea, deshácelo, Señor, con tu gran poder, Señor, para que, Señor, tú seas glorificado y magnificado. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, por los hermanos que están enfermos, que están en terapia intensiva, Señor. Recibe las almas de tus siervos que están partiendo a tu presencia, Señor. Señor, ayúdalos a descansar en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Mañana vamos a estar a la mañana, no se olviden, de 10 a 11 tengo una sorpresa para todos ustedes, y de 11 a 12 el hermano Nicolás. El Señor le bendiga grandemente y que estemos en comunión siempre.